Al filo de esta medianoche del día 23 de enero, vamos a hacer un breve resumen de lo más destacado del día de hoy. En realidad no es lo más destacado del día de hoy, es lo que a mí me parece que hay que tener en cuenta con lo que viene en las próximas fechas. Y vamos a empezar hablando de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Se ha empeñado en subir el salario mínimo a el tramo más alto, es decir, a 1.082 euros como el salario mínimo por el que se puede estar trabajando en España. Cuando se haga eso, lo que va a ocurrir de inmediato es que las empresas que tengan que pagar esos salarios van a tener que ajustar el precio de los productos que fabriquen o vendan. Y por lo tanto tendremos un problema nuevo. Esta ministra no se entera que el mercado lo normal es que se regule solo. Y de ahí que también no se entere cuando ella habla de volver a topar los precios, es decir, volver a ponerle un tope a los precios de la cesta de la compra. Si el gobierno de España se preocupara de defender los intereses de los agricultores y ganaderos de España, no tendríamos ese problema. No habría que traer fruta ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Chile y sobre todo no habría que traer los tomates, pepinos y otros productos de Marruecos que no están ni de lejos controlados como se controlan las producciones agrícolas y ganaderas aquí en España, en la Unión Europea. Topar los precios siempre ha sido un error en cualquier país que lo haya intentado. Y la referencia, ya lo vemos claro, lo tenemos en Cuba, en Venezuela, en Argentina, en fin, un desastre total. La pregunta que también tendríamos que hacernos al hilo de esto, de topar los precios, es que nosotros tenemos al señor Garzón, ministro de Consumo, que se supone que cuando estamos hablando de este tipo de asuntos debiera decir algo. Está cobrando un pastizal de miedo por ser ministro y no dice ni media palabra, ni siquiera de los asuntos que hacen referencia directa a su ministerio. Tenemos otra ministra podemita, Ione Belarra, que ayer en Zaragoza, debe ser que le sentó mal el café de mediodía o el café de la mañana, y no se le ocurrió otra cosa que meterse con Juan Roig, que es el presidente dueño de Mercadona. Mercadona es una cadena alimentaria importantísima en España, que es verdad que últimamente ha subido los precios, pero que da trabajo a miles de personas. Y esta dice que, ¿cómo es posible que el gran capital que... Esta tía es una burra, con orejas de burra, que no sabe ni lo que dice. El otro día oí una declaración de Ayuso que decía que en España se están siguiendo políticas por parte del gobierno de España de cuatro totorotas, de cuatro ignorantas, dijo Isabel de Ayuso, referente a Irene Montero, a Ione Belarra, a Yolanda Díaz, en fin, ese tipo de personas que no han dado un palo al agua en su vida, que están cobrando un sueldo enorme, pero que siguen haciendo propuestas que como al PSOE no le queda más remedio que seguir, están destruyendo España. Que lo tengan clarito, están destruyendo España. Por cierto, que al hilo de hablar de Irene Montero, son 240 y pico, 250 personas las que se han beneficiado siendo delincuentes sexuales de la ley del sí es sí. La oposición quiere que Irene Montero se plantee en el Congreso y explique por qué no cambia la ley si está causando tanto daño a las víctimas de los depredadores y agresores sexuales que o bien están viendo rebajadas sus penas o bien están saliendo libres. El PSOE la protege a Irene Montero y no ha querido que dé explicaciones en el Congreso de los Diputados. Tenemos también al hilo de los precios que da la impresión que tenemos un gobierno, bueno, da la impresión, no, tenemos un gobierno que es bastante, madre mía, no sé cómo calificarlo ya porque he dicho tantas cosas del gobierno de España. La cadena de McDonald's y la cadena Burger King ya están empezando a aplicar un céntimo por cada producto que contenga plástico.
Si le venden cualquier envase que lleve plástico, la cadena McDonald's y Burger King ya cobran un céntimo por cada uno de los elementos que utilice el usuario si es de plástico. Cuando el gobierno sube impuestos a los plásticos, no pretenderá que las empresas lo asuman porque ese impuesto lo van a trasladar inmediatamente a sus clientes. Como cuando le suben el impuesto a la banca lo traslada inmediatamente a sus clientes. Y a los únicos que están perjudicando son a la gente del común del pueblo, que son los que ellos dicen defender. Y es así, una, dos, tres, cuatro, en fin. Hablemos ahora ya por fin del señor Feijóo. Saben que fue la manifestación del sábado en Madrid, en defensa de la Constitución y contra el gobierno de Pedro Sánchez. Yo no sé por qué razón los medios de comunicación que apoyan a la derecha, me voy a referir al ABC, al Mundo, a La Razón, a Es Radio, Libertad Digital, en fin, ese tipo de medios, están empeñados en colgar a Feijóo en un pedestal diciendo que es el que puede destronar a, nunca mejor dicho, a Pedro Sánchez, sacarlo de la Moncloa, cuando no hace nada más que decir todos los días una bobada nueva. Todos los días una bobada nueva. Hay que echar mano de cuando dijo que ellos estaban más cerca, cuando el PP, cuando él estaría más cerca del PNV, que apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy, está más cerca del PNV que de Vox. Evidentemente, todos los votantes de Vox, antes de que este partido existiera, salvo algunos despistados que votaban a Falange Española de la Jons, votaban al PP. Luego, todo ese colchón de votos que tiene Vox, votaban antes al PP. ¿Cómo va a estar más cerca el Partido Popular del PNV que de Vox? Bien, eso fue lo que dijo en inicio Feijóo. Después se reunió con los nacionalistas. Después se fue a hablar al círculo de empresarios en Cataluña y volvió a hacer exactamente lo que había hecho Casado anteriormente. Después habló de que había que quitar ya de las carreteras españolas a todos los vehículos que no fueran eléctricos, gasoil, gasolina y todo lo demás. Ahora se ha sacado 60 nuevas normas que dice que cuando él llegue al poder las va a llevar a cabo. Primero hay que llegar al poder. Y no se llega al poder con el majadero de Feijóo diciendo que hay que permitir que la lista más votada la que gobierne. Eso es anticonstitucional. España es una monarquía parlamentaria. Se votan a grupos determinados que después se reúnen en el Congreso y en función de afinidades políticas o de intereses políticos pactan. Y pactan, y por mucho que haya uno ganado las elecciones, si hay mayoría de diputados que votan frente a quien ha ganado las elecciones, adiós muy buenas y se acabó la historia. El Partido Socialista jamás va a permitir que gobierne el Partido Popular, e incluso si lo permitiera, el Partido Popular siendo la lista más votada y el Partido Socialista diciéndole que, bueno, vamos a permitirte gobernar, sería rehén permanentemente de las fuerzas que los dejara gobernar en minoría. No aprende, Feijóo. Si a eso lo unimos, que tampoco quiere terminar con la ley de violencia de género y algunas otras medidas que ha tomado el Partido Socialista, habrá que convenir que el líder del Partido Popular para quitar de en medio políticamente hablando a Pedro Sánchez no es Feijóo, es Isabel Díaz Ayuso. Lo he dicho 20.000 veces en los comentarios que aquí hago. Isabel Díaz Ayuso es la candidata al gobierno de España y barre con toda la izquierda que los saca por caminito de Jerez, como decía aquel juez, hacia el Atlántico, todos uno detrás de otro. Y no aprenden. Son tremendamente estúpidos en la cúpula del Partido Popular. Como antes lo fue con Casado, como antes lo fue con Rajoy. Por último, dice Estados Unidos que aquellas cartas bombas que llegaron a determinadas empresas y embajadas, detrás de esas cartas bombas estaban los rusos. ¿Cómo no va a decir Estados Unidos eso? Evidentemente. Los rusos están detrás de todo lo que pasa en Europa. Y detrás de todo lo que pasa en Europa está Estados Unidos. Está claro que uno está con la forma de vida en la que
se vive en Estados Unidos y no en la que se vive en Rusia. Pero eso no quita para que sepamos que los Estados Unidos son los que están enfrentados en una guerra contra Rusia en Ucrania. Solo que la guerra en Ucrania, en el frente contra los ucranianos están los rusos y mueren soldados rusos. En el lado de Ucrania, la guerra es de Estados Unidos con Rusia, pero los que mueren son los ucranianos, porque es una guerra Rusia, la OTAN, Estados Unidos. Pretender que Rusia se quede tan tranquilo perdiendo la guerra cuando ahora manden los tanques Leopard de Alemania, si es que los mandan, o los polacos, si es que los mandan, o los españoles, si es que los mandan, y que Rusia se va a quedar quieto, es de una estupidez inimaginable. No se van a estar quietos. Pero el problema no es que unos y otros estén en esa postura, el problema es que cualquier cosa que ocurra entre unos y otros, lo vamos a sufrir los europeos. La Unión Europea ya lo estamos sufriendo desde el punto de vista económico. Pero volviendo a lo que quería decir, detrás de las cartas, bombas estaban los rusos. ¿Han sabido algo más oficialmente que la policía que está investigando, si es que lo está investigando, este tema haya dicho algo? Ni media palabra. ¿Recuerdan ustedes en aquel momento de las elecciones, me parece que era en las elecciones a Madrid, cuando Isabel Díaz Ayuso adelantó las elecciones, que aparecieron unas balas de SEDME, yo he disparado con SEDME, son unas balas de este tamaño, era un rifle magnífico, ahora ya está obsoleto, pero aparecían balas de SEDME que podían ser de la época en que yo disparaba con SEDME. Se supo quién mandó las balas famosas a Pablo Iglesias, al ministro del Interior, toda aquella historia. Nada de nada. Porque da la impresión de que estas cosas se hacen para que la opinión pública se oriente en una determinada dirección y nada más. Es decir, noticias que al igual que los atentados son de falsa bandera. Lo crea uno mismo para crear una corriente de opinión que es falsa, pero que le beneficia políticamente hablando. Y lo mismo ocurre con estas cartas. En fin, lo dejamos aquí. Volveremos mañana. ¿Por qué? Porque este país merece que contemos las cosas, porque todo lo que ocurre alrededor de todas las noticias día a día es un desastre.